Hace apenas unos años, José Luis Ábalos era una de las personas más poderosas de la política española. Fue ministro, secretario de organización del PSOE y uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Sin embargo, hoy su situación es completamente distinta. Después de meses de investigaciones, declaraciones, informes y titulares, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que está sacudiendo la actualidad política española. Ábalos ha sido condenado a más de 24 años de prisión. Koldo García ha sido condenado a casi 20 años. Pero lo más sorprendente no es la dureza de las condenas. Lo más sorprendente es que uno de los nombres clave de toda esta historia evitará entrar en prisión gracias a su colaboración con la justicia. Y eso plantea una pregunta muy importante. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque lo que acaba de ocurrir no es solamente una noticia judicial, también es una noticia política, y las consecuencias pueden sentirse durante mucho tiempo. Antes de continuar, una cosa rápida. Veo que muchísima gente que ve estos vídeos todos los días todavía no está suscrita al canal. Si te gusta seguir toda la actualidad política española, las investigaciones judiciales y las noticias que realmente están marcando la agenda del país, te invito a suscribirte porque estamos creciendo muy rápido y aquí analizamos las historias que más impacto tienen. Y ahora sí, vamos con la noticia. Porque para entender la magnitud de esta sentencia hay que recordar quién era exactamente José Luis Ábalos dentro del PSOE. No estamos hablando de un cargo menor, no estamos hablando de un dirigente regional. Estamos hablando de una persona que llegó a ocupar algunos de los puestos más importantes dentro del partido y dentro del gobierno. Durante años fue una de las caras más visibles del proyecto político de Pedro Sánchez. Y precisamente por eso la sentencia conocida hoy tiene tanta repercusión. Porque cuando una condena afecta a una figura de este nivel, la noticia trasciende el ámbito judicial y se convierte automáticamente en un asunto político de primer orden. La investigación que ha desembocado en esta sentencia lleva mucho tiempo ocupando titulares. Meses de declaraciones, meses de filtraciones, meses de documentos, meses de acusaciones. Y durante todo ese tiempo había una pregunta que se repetía constantemente. ¿Qué ocurriría cuando llegara el momento de la sentencia? Hoy ya tenemos la respuesta, y la respuesta es contundente. Según la resolución del Tribunal Supremo, José Luis Ábalos ha sido condenado a más de 24 años de prisión. Por su parte, Koldo García ha recibido una condena cercana a los 20 años. Dos penas muy elevadas que reflejan la gravedad con la que el tribunal ha valorado los hechos que considera probados. Y esto es importante, porque durante meses hubo personas convencidas de que todo terminaría quedando en nada. Sin embargo, la decisión conocida hoy apunta exactamente en la dirección contraria. Y eso explica el enorme impacto mediático que está teniendo la noticia. Ahora bien, hay un detalle que está generando muchísimo debate, y probablemente sea el aspecto más polémico de toda la sentencia. Me refiero a Víctor de Aldama, porque mientras Ábalos recibe una condena superior a 24 años y Koldo una cercana a 20, la situación de Aldama es completamente distinta. Su condena es notablemente menor. Y además evitará entrar en prisión gracias a la colaboración prestada durante la investigación. Y aquí es donde empieza una discusión que seguramente va a durar semanas. Porque hay quienes consideran lógico que colaborar con la justicia tenga beneficios. Argumentan que si una persona ayuda a esclarecer los hechos, aporta información relevante y facilita el trabajo de los investigadores, eso debe ser tenido en cuenta. Pero también hay quienes creen que resulta difícil de entender que una persona condenada pueda evitar la prisión mientras otros implicados reciben penas tan elevadas. Y precisamente ahí es donde quiero conocer tu opinión, porque esta es probablemente la cuestión más controvertida de toda la sentencia. ¿Te parece razonable que colaborar con la justicia pueda reducir tanto las consecuencias? ¿O crees que una condena debería cumplirse independientemente de la colaboración posterior? Déjamelo en comentarios porque tengo la sensación de que aquí va a haber opiniones muy diferentes. Pero la historia no termina aquí, porque más allá de las consecuencias judiciales existe otra cuestión igual de importante: las consecuencias políticas. Y ahí es donde esta sentencia puede tener un impacto enorme.
Porque el problema para el PSOE no es únicamente que una figura tan relevante haya sido condenada. El problema es el contexto en el que llega esta noticia. Durante las últimas semanas hemos visto titulares relacionados con investigaciones, procedimientos judiciales y polémicas que afectan a distintas personas vinculadas al entorno socialista. Y ahora se suma una sentencia de enorme repercusión. Por eso muchos analistas consideran que el verdadero problema no es una noticia concreta, sino la acumulación de noticias, porque una organización política puede intentar gestionar una polémica aislada. Pero cuando los titulares se suceden día tras día, la situación se vuelve mucho más complicada. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. La sentencia de hoy llega en un momento especialmente delicado, y por eso está generando tanta tensión. De hecho, hay otro aspecto que me parece muy interesante. Durante meses, gran parte del debate giró alrededor de acusaciones, hipótesis, declaraciones y versiones contradictorias. Cada parte defendía su relato. Cada protagonista ofrecía su explicación. Pero ahora la situación cambia, porque ya no estamos hablando únicamente de investigaciones. Estamos hablando de una sentencia, y eso tiene un peso completamente diferente. Porque cuando el Tribunal Supremo dicta una resolución de este calibre, el debate político entra en una nueva fase. La fase de las consecuencias. La fase de las responsabilidades. Y la fase de las reacciones. Por eso creo que la noticia de hoy es mucho más importante de lo que parece. Porque no estamos simplemente ante una condena. Estamos ante el final de una etapa que ha durado meses. Y al mismo tiempo, ante el comienzo de una nueva etapa cuyas consecuencias todavía están por escribirse, habrá reacciones políticas, habrá análisis, habrá declaraciones. Y seguramente seguiremos escuchando hablar de este asunto durante bastante tiempo. Porque cuando una sentencia afecta a personas que ocuparon posiciones tan relevantes, el impacto suele ir mucho más allá de los tribunales. Y ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Te han sorprendido las condenas? ¿Crees que son proporcionadas? ¿O pensabas que el desenlace sería diferente? Te leo en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora porque vamos a seguir muy atentos a todas las novedades políticas y judiciales que sigan apareciendo durante las próximas semanas. Porque tengo la sensación de que esta historia todavía va a seguir dando mucho que hablar.